Hola, ¿qué tal? Bienvenido a nuestro programa Diabetes Hoy. Toma el control y cambia tu vida. El día de hoy vamos a hablar en nuestro programa sobre infecciones. Les recuerdo, ¿verdad?, que estamos hablando de infecciones para pacientes diabéticos. Bueno, este tema vamos a hablar ampliamente sobre infecciones en el pie diabético. Vamos a hablar de los riesgos o de los factores de riesgo que tienen los pacientes diabéticos para tener infecciones. Y para eso nosotros vamos a traer a nuestro invitado, al doctor Guillermo Porras Cortés, médico especialista en medicina interna e infectología. Además, que es el presidente de la Asociación de Infectología de Centroamérica y del Caribe. Los invito a que se queden con nosotros a escuchar este excelente programa. Vamos a una pausa y ya regresamos con nuestro invitado. Bueno, continuamos con nuestro programa. Vamos a darle la bienvenida a nuestro invitado del día de hoy, doctor Guillermo Porras Cortés. Mucho gusto, bienvenido a nuestro programa. Gracias por la invitación. Bueno, el día de hoy, pues, verá, como anunciamos al inicio, queremos preguntarle al doctor Porras si nos puede hablar un poquito sobre qué tienen que ver las infecciones con los pacientes diabéticos, o qué tan grave es tener infecciones siendo diabético. Esa es una pregunta fundamental. ¿Por qué? Porque históricamente se ha visto que siempre los diabéticos o las personas que viven con diabetes dicen, no se me curó la herida, se me infectó más la herida. Y efectivamente sí hay una relación entre infección y diabetes. Las personas que viven con diabetes tienen más probabilidad de desarrollar cualquier tipo de infecciones. Es decir, no estamos hablando solamente de lo que históricamente y por tradición se decía de las infecciones en las heridas de la piel, sino que estamos hablando de cualquier tipo de infecciones. Y se ha visto que las defensas de la persona con diabetes están disminuidas. Cuando hablamos de defensa, estamos hablando de algo que se denomina sistema inmunológico. Entonces, los diabéticos tienen un sistema inmunológico disminuido que no es capaz de defenderlos de manera similar a una persona que no es diabética contra las infecciones. ¿Cómo se expresa esto? Bueno, se expresa de diferentes maneras. Vamos a comenzar, por ejemplo, diciendo que un diabético tiene 5 veces más probabilidad de desarrollar un proceso neumónico, una neumonía, una infección a nivel del pulmón. Entonces ya pueden ver cómo hemos salido de aquella consideración de que las infecciones eran más frecuentes solo en la piel, sino que también son más frecuentes a nivel del pulmón. Los pacientes diabéticos también tienen más frecuentemente infección de vías urinarias. Y estas infecciones de vías urinarias pueden ser muy graves y fatales, dado que pueden llegar a evolucionar con acúmulos de pus a nivel del riñón o de los riñones. Por otro lado, también tenemos lo clásico, es decir, los diabéticos tienen más riesgo de desarrollar infecciones a nivel de la piel o de los tejidos blandos que están por debajo de la piel. Y esto, si bien es cierto que durante años se ha considerado que los pies es lo más importante, ya sabemos de que no necesariamente se van a localizar ahí, y hemos tenido pacientes diabéticos con infecciones a nivel de las manos, una entidad que se conoce como mano diabética, y también hemos tenido pacientes con infecciones a nivel de muslos, glúteos o las piernas. Pero sobre todo, lo más llamativo son las infecciones a nivel del pie, lo que se denomina pie diabético, y que es una situación muy compleja, muy difícil de abordar y muy difícil de tratar, porque es una mezcla de condiciones que llevan al paciente al riesgo de incluso perder su pie, su extremidad, su pierna, es decir, al riesgo de una amputación. Y en la infección del pie diabético participan varias cosas. Uno, tenemos un sistema de defensa disminuido, tenemos un sistema neurológico que está afectado y hace que el paciente no perciba las mismas sensaciones de dolor o de calor en sus pies.
tenemos un sistema vascular que está afectado y que no permite que llegue buena circulación de sangre a los pies. Y entonces esas tres cosas se mezclan y sucede de que una lesión pequeña que pudo haber sido provocado, por ejemplo, por un zapato que produjo una pequeña erosión o laceración en uno de los dedos, luego se infecta y comienza una serie de eventos que pueden ser catastróficos. Los pies de los pacientes se inflaman y luego pues la infección se acumula pus en los pies y eso se llama un absceso y los pacientes necesitan procedimientos muy agresivos para limpiar, drenar y antibióticos. Y algo que es importante recalcar es que por la costumbre de automedicación que hay en países como el nuestro, Nicaragua, muchos pacientes deciden tomar medicamentos o antibióticos yendo a la farmacia o incluso en cualquier pulpería o canasto de un mercado y puede llegar y entonces comprar antibióticos que no son los adecuados y entonces resulta que la infección ya fue producida por una bacteria que es resistente a esos antibióticos. Entonces, teniendo eso, el problema es de que ya cuando un médico está con el paciente con su infección en el pie diabético, tiene la dificultad de que tiene que utilizar antibióticos todavía más caros, especiales, para poder tratar estas enfermedades. Quiero profundizar en otra entidad, la entidad de lo que nosotros llamamos neumonía o pulmonía, como se conoce popularmente. Esta entidad o enfermedad es muy severa o grave en un diabético. Pero ¿qué es lo más relevante? Es que la pulmonía o neumonía puede ser prevenida por una vacuna. Y quiero hacer énfasis en esto. ¿Por qué? Porque no tenemos la cultura en general de vacunar a los adultos. Durante años la tradición ha sido que vacunemos a los niños. Y a veces no percibimos que los adultos ameritan vacunas para prevenir enfermedades. Y hay vacunas que pueden ser muy útiles. Por ejemplo, un diabético puede ameritar cada año la vacuna contra la influenza. De hecho, recomendamos que un diabético cada año se administre su vacuna para la influenza entre los meses de octubre y enero de cada año, es decir, octubre, noviembre, diciembre, enero. Entre esos meses se debe administrar la vacuna contra la influenza. Esta es la vacuna contra la influenza, lo que va a evitar es que a los pacientes les dé influenza o gripe. ¿Y por qué es lo importante? Porque ya se ha visto que muchos pacientes después de una gripe es que desarrollan la neumonía, la pulmonía. Y esta enfermedad puede ser fatal en los diabéticos. Entonces, pero hay otra vacuna que es importante, que es la vacuna contra el neumococo. Neumococo es la bacteria que más frecuentemente produce neumonía o pulmonía en los diabéticos. Y esta bacteria puede ser fatal. Hasta un cuarto de pacientes, estamos hablando que 25 de cada 100 pacientes que les dan neumococo podrían incluso fallecer producto de esta infección. ¿Y qué es lo relevante? Que eso se pudo evitar con una vacuna. Y esa vacuna hay de dos tipos. Una que es la que ha sido más viejita y que se había estado utilizando, que es lo que nosotros llamamos vacuna de polisacárido, un nombre muy técnico, pero que se conoce, ¿verdad?, como la vacuna contra neumococo que se ha estado administrando en el Ministerio de Salud, por ejemplo. Pero esa es una vacuna que ya está perdiendo terreno, porque hay una nueva vacuna que se llama vacuna conjugada 13 valente, que es la misma vacuna para neumococo que se pone en los niños y que ha demostrado que tiene mayor nivel de protección en los adultos comparada con la vacuna polisacárida, con la vacuna previa. En resumen, ¿qué es lo que quiero transmitir como mensaje? Que sí se puede evitar la neumonía, se puede evitar la neumonía por neumococo con una vacuna nueva que existe que se llama
vacuna conjugada 13 valente, que esa vacuna conjugada 13 valente es la misma que se administra en los niños, no se administra más dosis ni menos dosis, es la misma. Es una vacuna que se administra una sola dosis y esa dosis probablemente protege para el resto de la vida en las personas diabéticas. Todavía están analizando si se ameritará un refuerzo en 5 años, pero esa vacuna sí es eficaz y sobre todo tiene menos efectos adversos. ¿Y quiénes se benefician de esta vacuna? Pues en este caso estamos hablando de diabéticos y creo que hay que hacer un reconocimiento aquí al doctor Alemán, que ha estado preocupado de cómo prevenir infecciones en diabéticos, y esta vacuna beneficia muchísimo a las personas diabéticas y creo que va a instituirse un programa de vacunación en diabéticos con esta vacuna en el futuro cercano. Otras personas que se pueden beneficiar de esta vacuna son todas personas mayor de 50 años o toda persona que es fumadora, toda persona que padece de enfermedad cardíaca, toda persona que padece de enfermedad pulmonar obstructiva crónica o que es asmático. Y también se está considerando la vacuna, y eso todavía no está aprobado, pero en el futuro se visualiza que esta sí va a ser una vacuna universal. Es decir, es una vacuna que en el futuro probablemente ya va a ser recomendada para toda persona, porque disminuye sensiblemente la neumonía. Yo quisiera preguntarte, ¿verdad? ¿Qué tiene que ver, como factor de riesgo el control metabólico que debe tener el paciente diabético? Eso es importantísimo y creo que es un buen punto que está abordando el doctor Alemán. Hemos hablado aquí de las infecciones en general en los diabéticos, pero lo más importante es que los diabéticos tienen que procurar tener un buen control metabólico, un buen control de su glicemia, un buen control también de otros factores como colesterol, por ejemplo, ¿verdad? Ácido úrico. Entonces, todo diabético tiene que estar en un programa que lo esté evaluando periódicamente para con ello estar buscando cómo obtener ese control. Y aquí se ha hablado de que el nivel de control glicémico se mide por una prueba que se llama glicohemoglobina A1C o hemoglobina glicosilada A1C, y este valor tiene que ser preferiblemente menor de 7%. Y ya hay muchos estudios, hay mucha evidencia que mientras los diabéticos estén más controlados, es decir, que tengan esos niveles menores de 7%, tienen menor riesgo de desarrollar infección. Finalmente, hay otro factor importante y que ahora ya el doctor Alemán en los pacientes de su clínica de diabetes está evaluando y creo que es importante, que son medir los niveles de vitamina D. Se ha visto que hay prácticamente una epidemia de insuficiencia de vitamina D y tener niveles de vitamina D bajos predisponen a infección. Entonces es importante medirse los niveles de vitamina D y si están bajos hay que tomar suplementos de vitamina D y eso va a mejorar el sistema inmunológico de los pacientes. Bueno, vamos a hacer un corte y vamos a regresar con las recomendaciones que nos va a dar el doctor Porras. Ya regresamos. Continuamos con nuestro programa Diabetes Hoy. En esta etapa nosotros vamos a hablar, ¿verdad?, de algunas recomendaciones que nos va a dar el doctor Porras. Pero yo quisiera hacerle algunas preguntas que hacen los pacientes para ir viendo las recomendaciones de acuerdo a la pregunta de los pacientes. Bueno, doctor, ¿me puedo aplicar yo vitaminas intramuscular? Ok, esa es una pregunta que frecuentemente hacen los pacientes y a veces ni lo preguntan, a veces lo hacen sin ninguna orientación médica. Miren, las vitaminas tienen sus indicaciones específicas. Vamos a hablar de vitamina D. Esa sí es importante, esa es la más importante. Pero lo mejor sería medirse los niveles de vitamina D en sangre, cosa que sé que en su clínica con sus pacientes usted lo hace, doctor. Y entonces, si los pacientes tienen niveles bajos de vitamina D, entonces sí es recomendable suplementarse con vitamina D. Pero eso es tomado, cápsulas.
¿ok? Y eso va a mejorar su sistema inmunológico. ¿Qué sucede? Que existe una costumbre arraigada en la población en general de inyectarse vitaminas. Eso en un diabético es de riesgo, porque hay que recordar que los diabéticos tienen deficiencia en su circulación sanguínea y administrarse una vitamina o una inyección intramuscular, de hecho, cualquier inyección intramuscular no es recomendable. ¿Por qué? Porque puede ser que no se absorba adecuadamente el líquido, porque no tiene suficiente circulación y más bien eso eventualmente se va a infectar y se va a formar un absceso, y ya sabemos que un absceso, que es un acúmulo de pus en un glúteo de un diabético, puede ser cosa seria. Otra pregunta muy frecuente que hacen los pacientes diabéticos cuando uno les indica la insulina. ¿Qué crees vos que es mejor tratar al paciente cuando uno indica que ponga insulina o que se esté tomando medicamentos, y sobre todo cuando este paciente está cursando una crisis con un proceso infeccioso? Hay muchos mitos sobre la insulina y creo que lo han abordado de manera adecuada en otros programas, pero la población en general tiene muchos mitos y le tiene temor a la insulina. Sin embargo, administrarse insulina, que es una inyección subcutánea, que es diferente, no estamos hablando de intramuscular, es subcutánea, es la manera más fisiológica, la manera más normal, la manera más parecida a lo que sucede en nuestro cuerpo para controlarse los niveles altos de glucemia o de azúcar, como popularmente se dice. Y aquí volvemos a caer en una cosa que es importante, que es el control glucémico. Uno necesita tener un buen control glucémico, entendiendo esto como tener una prueba de hemoglobina glicosilada A1C menor de 7%, y muchas veces la mejor manera de conseguir ese control glucémico es administrándose insulina. Cuando alguien tiene una infección, y si esta infección incluso es severa, entonces los niveles de azúcar son más elevados, los niveles de glucosa son más elevados. Y entonces hay que administrar insulina para buscar cómo romper ese círculo, porque niveles de glucosa alterados perpetúan la infección hace que los niveles de glucosa se eleven y entonces es un círculo, entonces hay que romper ese círculo y ahí la insulina tiene muchísimo valor, definitivamente. Y hablando un poquito de infecciones de pie diabéticos, ¿qué recomendaciones les podría dar ustedes a nuestros pacientes? Miren, lo más importante es revisar sus pies cada día. Uno debe revisarse que no tenga lesión, que no tenga erosión, heridas, laceración, chollón, como le llamamos popularmente en Nicaragua. Entonces, eso es importante y eso lo tiene que hacer todos los días, tiene que ser rutinario. Hay personas que son un poco gorditas y entonces no logran evaluarse por dificultad, ¿verdad? Por el volumen, verse bien los pies. Entonces, un espejo puede ser útil en ese momento. Y algo que es importante es utilizar zapatos cómodos, muy cómodos, para evitar precisamente esos roces. Otra cosa que es importante es, al menor dato de dolor, enrojecimiento, herida, inflamación que tenga en sus pies, consulte un médico. Por favor, consulte un médico. Sé que como parte de esta serie, de este programa, que me parece un esfuerzo que hay que reconocer de parte del doctor Alemán y la Clínica de Diabetes, habrá una sesión especial con un ortopedista que es el doctor Wigberto López. Y el doctor Wigberto López seguramente va a profundizar en todas estas recomendaciones que yo he mencionado ligeramente ahora. ¿Y qué papel juegan los hongos en los diabéticos? Los hongos pueden ser puerta de entrada para infecciones más serias. Entonces, dentro de esa revisión que los pacientes se tienen que hacer diariamente, tienen que verse entre los dedos de los pies a ver si hay grietas, si hay laceraciones, si hay heridas, y también en la planta del pie. Porque el hongo, ¿verdad?, que es producto de una humedad persistente, entonces puede servir, al erosionar, al herir, puede servir como una puerta de entrada para una infección más seria. Entonces, efectivamente, deben de ser abordados, deben de ser tratados también. Y realmente, ¿quién tiene que definir el uso de los antibióticos? ¿El farmacéutico, el paciente o el médico? Creo que esa es una pregunta importante
Y sobre todo el mensaje aquí es no automedicarse. Busque atención médica y no se deje guiar por lo que la farmacia, el despachador de farmacia o el farmacéutico le está ofreciendo. Lo mejor es que usted busque atención médica. Recuerden, son sus pies, es su cuerpo. La infección está afectándole a usted y nadie más que un médico puede ser el que mejor le ayude a resolver esa situación. No se deje guiar por lo que usted cree, no se deje guiar por lo que un despachador de farmacia cree. Ya hemos hablado de que la automedicación con antibióticos y la prescripción indiscriminada de antibióticos por parte de la farmacia más bien va a traer un problema después, algo que se llama resistencia bacteriana. ¿Qué quiere decir esto? Que no vamos a tener herramientas para combatir seriamente la infección. En infecciones de vías urinarias existen algunas tabletas como cranberry. ¿Eso es recomendable para los pacientes diabéticos? Sí. Definitivamente sí hay estrategias para buscar cómo disminuir que las infecciones de vías urinarias sean frecuentes en los diabéticos. Un error común es que las personas sin síntomas, no tienen fiebre, no tienen ardor al orinar, se estén haciendo cultivos de orina. Eso no es una estrategia útil. Eso no, déjenlo a los médicos que tomen la decisión de en qué momento hacer un cultivo de orina. El cultivo de orina tiene validez, tiene valor, si el paciente tiene fiebre y alteraciones urinarias, ¿verdad? Pero no estarse haciendo cultivos de orina de manera rutinaria. Si uno quiere disminuir las probabilidades de una infección de vías urinarias, las cápsulas de cranberry o arándano, que sería la palabra en español, son útiles y se recomienda generalmente, y eso sí lo podemos decir porque es una recomendación en general de salud, se recomienda tomar 2 cápsulas de cranberry o arándano de 500 miligramos diario y eso va a disminuir las probabilidades de infecciones de vías urinarias. Tiene una sustancia, el cranberry o arándano, que evita que las bacterias se adhieran a la vejiga y entonces uno fácilmente al orinar elimina las bacterias y no quedan depositadas en nuestro sistema urinario. Pero en nuestros medios, ¿qué hay de la flor de Jamaica? Hay al menos 2 estudios. La mayoría de los estudios han sido evaluando cranberry o arándano, pero hay al menos 2 estudios que han evaluado Jamaica. Y sí, también parece tener propiedades para disminuir esas infecciones de vías urinarias o para evitar que la bacteria se adhiera. ¿Cuál es el inconveniente con la Jamaica? El inconveniente es que todavía no está estandarizado, no se sabe cuál es la dosis adecuada. Y entonces hay algunos que han utilizado en volúmenes 2 vasos al día de refresco o jugo de Jamaica, pero todavía no está estandarizado. Para tener bien mi control metabólico, pues yo debo de disminuir mis cifras de glucosa en sangre. Pero existen otros fármacos, ¿verdad?, que tienen que tener relación también para evitar infecciones al bajar mi glucosa. ¿Qué opinas de la canela? Esa pregunta es muy interesante. ¿Por qué? Porque existe al menos 2 estudios científicos publicados en muy buenas revistas médicas que han demostrado que el uso de canela en forma de cápsulas podría ayudar a disminuir esta cifra de glucosa, de hemoglobina glicosilada A1C. Y entonces, no es que tiene que ser el eje principal de tratamiento para la diabetes, pero sí puede ayudar a la insulina o puede ayudar a los medicamentos que el paciente esté tomando para control de glucosa, puede ayudar a bajar aún más esos controles o esos niveles de glicohemoglobina A1C. Y hay cápsulas que ya se están recomendando, ahí sí la dosificación no lo voy a decir porque creo que esa es una indicación que debe dar el médico al respecto. Ok, muchas gracias, doctor, ¿verdad?, por su participación. ¿Se puede despedir usted de nuestros queridos televidentes?
No, gracias a usted, doctor Alemán, por la oportunidad. Creo que la labor que usted está haciendo con la población de personas que viven con diabetes en Nicaragua es encomiable. Y solo quiero despedirme con algunos mensajes clave. Uno, procuren cómo tener un buen control de su diabetes. Como dice el lema de la clínica que dirige el doctor, toma el control, cambia tu vida. Y aquí es importante tener un control medido por hemoglobina glicosilada A1C menor de 7%. Dos, no toda vitamina funciona, la que sí funciona y puede mejorar su sistema inmunológico y defenderlo contra infecciones es vitamina D. Sería recomendable hacerse mediciones de niveles de vitamina D y dependiendo de eso tomar o no tomar un suplemento. Tres, cuídese sus pies, revise sus pies todos los días. Al menor dato de inflamación o herida, acuda con un médico. Y finalmente, 4, hay enfermedades que se pueden prevenir con vacunas. Influenza, la vacuna de la influenza se debe administrar cada año entre los meses de octubre y enero. Y también la vacuna contra neumococo puede evitar una neumonía o enfermedad grave por esta bacteria, por el neumococo. Y la mejor vacuna al respecto es la vacuna conjugada 13 valente, que ya está disponible en el país. Muchas gracias. Bueno, nosotros nos vamos a despedir, ¿verdad?, dándole la información de que tenemos programas que deben de estar muy atentos a ustedes, ¿verdad? Como por ejemplo vamos a hablar del pie diabético, vamos a hablar de los ojos y la diabetes y vamos a hacer un programa también de cirugía y diabetes para que vayamos nosotros cada día aprendiendo más. Y recuerden el lema también o el refrán chino que yo le digo a mis pacientes: el paciente diabético que más sabe de su enfermedad es el que más vive. Muchas gracias y nos vemos en el próximo programa.